Bueno, el texto bíblico, todos estos días he estado trabajando con Isaías 31. He tratado de llevar la confianza de los miembros de la iglesia a la palabra de Dios. He tratado de enseñarles que hay que creer más en la palabra de Dios y menos en los seres humanos. Últimamente, el pueblo de Dios a veces quiere escuchar al hombre y no quiere escuchar la palabra de Dios. Por eso coloco el texto para que ustedes vean cómo el mensaje va a salir de la Biblia, no de mí. Yo soy apenas la herramienta que Dios va a usar para la exposición del texto bíblico, pero el mensaje lo trae Dios a través del profeta Isaías. Para que ustedes entiendan, cuando se escribió el capítulo 31 de Isaías, el pueblo de Israel estaba amenazado por el ejército asirio bajo el comando de Sennacherib. Ezequías era el rey de Israel y el pueblo de Israel estaba con miedo, porque Israel nunca fue poderoso en guerra, no tenía armamento, no tenía caballos de guerra, carros, ni una multitud de soldados. Asiria sí, y Asiria venía conquistando todo lo que encontraba a su paso. En ese tiempo abajo estaba Egipto, y Egipto sí tenía un ejército bien armado. Entonces el rey Ezequías pensó que podría ir a Egipto, hacer alianza con Egipto para enfrentar a Asiria. Y entonces se empezó a escribir el capítulo 41 de Isaías, donde Dios le dice: ¡ay de los que van a Egipto buscando ayuda! Y Dios usa la expresión: ¡ay de los que descienden a Egipto! Porque cuando tú, delante del enemigo, delante de las presiones de la vida, delante de las circunstancias de la vida, confías en los recursos humanos de esta tierra, cuando tú fijas tus ojos en Egipto, cuando tú vas buscando ayuda solamente humana, tú estás bajando, tú estás descendiendo. Pero entonces Isaías desafía: levanta tus ojos y ve, confía en Dios, no confíes en Egipto. Y él da las razones. Anoche dimos una de las razones, porque Dios es como un león, y por más que los asirios vengan queriendo asustar, el león no se asusta. Cristo es el león de Judá. No tengas miedo de confiar en Dios. En esta mañana yo te digo, en el nombre de Dios, puedes estar atravesando por dificultades en tu vida familiar, en tu vida financiera, en tu vida personal. No importa la dificultad, la lucha que enfrentas en tu vida, tú tienes al león de Judá a tu lado. Pero esta mañana, en el texto de hoy, Isaías usa otra figura para ilustrar la manera como Dios cuida de sus hijos. Vamos al texto ahora sí. Dice así: el Señor de los ejércitos protegerá a Jerusalén. ¿Protegerá de quién? En ese contexto de Isaías, de los asirios que venían comandados por Sennacherib para destruir al pueblo de Dios. Pero entonces viene Isaías, dice: no se asusten, no tengan miedo. Y yo les digo esta mañana, en el nombre de Dios, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es la lucha, no sé cuál es la dificultad que tienes, pero no te asustes, confía en Dios. Pastor, ¿pero por qué tengo que confiar en Dios? Ahí está la respuesta divina: porque el Señor de los ejércitos protegerá a Jerusalén, te protegerá a ti, a tu casa, a tu familia, como protegen las aves a sus polluelos. ¿Y qué hará? Primero las librará, segundo las preservará y tercero las salvará. Pero para que Dios te proteja, dice: ustedes israelitas, ahora trayendo la lección para mí, ustedes, mis hermanos, para que Dios los proteja, vuélvanse a aquel contra quien tanto se han rebelado. Ahora tú puedes decir esta mañana: pero yo no me he rebelado contra Dios. Bueno, eso lo vamos a ver más tarde, porque el pueblo de Israel también decía: yo no me he rebelado contra Dios. Y sin embargo Dios le decía: vuélvanse a aquel contra quien se han rebelado. Como el Señor protege a Jerusalén, el Señor protegerá a Jerusalén, como las aves protegen a sus polluelos. ¿Y cómo es que las aves protegen a sus polluelos?
Es interesante que la Biblia es una unidad. Quien escribe aquí es Isaías. Pero ahora les voy a mostrar un texto de Moisés cuando escribe el libro de Deuteronomio. Y mira lo que dice. Así como el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar. Ahora vuelvo al texto de Isaías. El Señor de los ejércitos protegerá Jerusalén como protegen las aves a sus polluelos. Es interesante, querido, que tú para Dios eres un polluelo. Un polluelo. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo, antes de ya ir para la cruz, desde las alturas de Jerusalén, lloró? Una de las pocas veces que Jesús lloró. Lloró, pero lloró así, casi con gritos, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Cuántas veces? Yo te digo una cosa. Dios ha prometido que te va a cuidar como el ave cuida de sus polluelos. Pero para eso tú tienes que aceptar estar debajo de las alas de Dios. Él no te puede arrastrar. Él no te puede traer por la fuerza. Tú tienes que querer. Ahora tú me preguntas esta mañana: pastor, ¿pero qué quiere decir ir a Dios para estar debajo de sus alas? 3 cosas que vengo repitiendo hace mucho tiempo. Estudiar la palabra de Dios todos los días. Vivir en espíritu de oración, hagas lo que hagas orando. Y tercero, buscar una persona y traerla para Cristo. Cuando tú haces esas 3 cosas, te estás colocando debajo de las alas de Dios. Eres su polluelo. Y si eres polluelo de Dios, no tengas miedo de la vida. No tengas miedo de las circunstancias. Puede venir Asiria armada hasta los dientes. Puede venir Senaquerib tratando de destruirte. El Señor guardará a Jerusalén. Tú eres Jerusalén. Tú eres su pueblo, tú eres su iglesia. El Señor te cuidará. No tienes que tener miedo. Esta mañana no puedes salir. Mira, has venido cargado de problemas, está bien. Pero esta mañana tienes que salir con un canto de esperanza en tu corazón. Seguro de que eres un polluelo. Pero si no estudias la palabra de Dios todos los días, si no oras en todo tiempo, y si no buscas una persona para Cristo, ahí sí, viniste cargado de problemas y vas a volver cargado de problemas, porque no eres polluelo de Dios. Polluelo solo eres cuando estás debajo de sus alas. Y estar debajo de sus alas no es cantar un canto bonito que digo, es que estoy debajo de las alas. No, es práctico. Tienes que estudiar la palabra de Dios todos los días. Tienes que orar en todo tiempo. Y tienes que salir y buscar una persona para traerla a Jesús. Ahí estás seguro debajo de las alas de Dios. Pero miren ustedes, el Señor de los ejércitos protegerá Jerusalén como protegen las aves a sus polluelos. Y entonces, ¿cómo protegen las aves a sus polluelos? Ahí viene así como el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar. Dios no quiere que sus hijos sean nenés llorones y cada vez que lloran le va a colocar, como le dicen, chupete, la mamadera en la boca. No, Dios te va a proteger, pero para protegerte, ¿qué es lo que Él quiere? Que aprendas a volar. Dios no quiere gente que está con la mano, ay Señor, bendíceme, resuélveme los problemas, ayuda. No. Dios quiere que tú aprendas a volar. Dios te ama como a un polluelo.
pero no quiere que permanezcas polluelo para siempre. Él quiere que dejes de ser un polluelo, que te vuelves una águila, que vueles. El cielo es azul e infinito. Dios quiere llevarte para alturas insondables, alturas que nunca has imaginado. Oh querido, puede ser en este momento nada, insignificante. Un niño de 12 años, un jovencito de 18 años, que no habla inglés, que ha venido aquí soñando. Pues prepárate. Dios quiere llevarte a volar por alturas insondables. Pero para eso tienes que ser polluelo de Dios. Estudiar la palabra de Dios todos los días. Orar en todo tiempo y buscar una persona para Cristo. Ahora, Dios no te va a dejar polluelo para siempre. Te va a enseñar a volar. Como el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar, y extiende sus alas y los levanta en vilo y los sostiene sobre sus alas, así también el Señor los guió sin la ayuda de ningún Dios extraño. Te voy a explicar un poco. El águila, hay que mirar un poco de National Geographic de vez en cuando, para ver cómo el águila enseña a sus polluelos a volar. Es interesante, porque el polluelo quiere ser siempre polluelo. Quiere que la mamá le traiga la comida. Cuando es chiquito, la mamá le trae. Pero cuando llega un momento, hay que enseñarle a volar. Pero hay aguiluchos, hay polluelos que no quieren volar. Quieren toda la vida que el papá, Dios le dé todo. No es así. Y lo peor, hay águilas, mamás, que no quieren que el hijo águila vuele. Suegras que se meten a la casa del hijo casado y en lugar de ayudar, destruyen el nuevo matrimonio. Suegras, en el nombre de Dios, quédense en su casa tranquilas. Dejen vivir a su hijo, dejen vivir a su hija, dejen que aprendan a volar. Cierro paréntesis, no es mi tema. ¿Cómo enseña el águila a volar a sus polluelos? Los toma en sus alas y los lleva. Cuando llega un momento, el polluelo no quiere, él los toma en sus alas, abre las alas y los lleva. Los lleva arriba y ahí los suelta. Los suelta. Y el pobre polluelo va al suelo y se va a espatifar ahí. Va cayendo, porque polluelo se acostumbra a ser polluelo. No quiere dejar de ser polluelo, va cayendo, va a morir. Pero entonces cuando está para morir, viene el águila a una velocidad vertiginosa y levanta nuevamente a su polluelo. Hasta que finalmente el polluelo, pues cuando está cayendo una vez, 2 veces, 3 veces, finalmente instintivamente abre las alas y ahí descubre que tiene alas. Hay mucho polluelo que crece y no descubre nunca que tiene alas. Tú tienes alas para volar, para crecer, para avanzar. Lo que tienes hoy está bien para hoy, ya no está bien para mañana. Mañana Dios quiere darte mucho más. Pero abre las alas, aprende a volar. Así el águila enseña a su polluelo a volar. Por eso, a veces en la vida, cuando las cosas no te van bien y estás pensando que ya estás llegando a la muerte y te preguntas, ¿dónde está Dios que no me ayuda? El águila está ahí cerca, de ojos abiertos. No te va a dejar morir, pero te va a dejar casi morir para que abras las alas, porque si no, no las abres. Pero cuando no las abres y ya estás para morir, ahí Él va a aparecer y te va a llevar de nuevo. Pero te va a volver a soltar hasta que aprendas, porque Dios quiere que dejes de ser polluelo finalmente y vueles.
Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, oh querido, cómo Dios te ama. Eres su polluelo. Y siempre vas a ser su polluelo, pero vas a aprender a volar por tus propias alas. Dios quiere llevarte a eso. Ahora es interesante lo que el texto bíblico dice. Mira, dice así: así como el águila revolotea sobre el nido, anima a sus polluelos a volar y extiende sus alas y los levanta en vilo y los sostiene sobre sus alas, así también el Señor los guió. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién el Señor los guió? La Biblia se explica solita, querido. Mira el siguiente, lo que dice: la porción del Señor. Mira, hay que saber estudiar la Biblia. Mira, este texto del águila con sus polluelos está en Deuteronomio 32, 11 y 12. Pero para entender Deuteronomio 32, 11 y 12, porque aquí tú no sabes a quién el Señor los guió. ¿Quién es el Señor los guió? Para entender tú tienes que leer un poco más de atrás. Y cuando lees atrás, encuentras los versículos 9 y 10. Y mira lo que dice ahí: la porción del Señor es su pueblo. Su pueblo. Ese los se refiere al pueblo de Dios. Hoy día, aquí está el pueblo de Dios reunido. Tú eres parte del pueblo de Dios. La porción del Señor es su pueblo. Jacob es la herencia que le tocó. Lo encontró. ¿A quién lo encontró Dios? A su pueblo. ¿Dónde lo encontró? En un lugar deshabitado, en un yermo horrible y solitario. Lo atrajo hacia él y lo instruyó, lo cuidó como a la niña de sus ojos. Qué lindo. Por eso te digo, es Dios que te está predicando el sermón. Yo solo estoy leyendo el texto bíblico. ¿Dónde te encontró Dios? En el desierto de la vida, perdido. Eras un drogadicto acabado, eras un borracho, eras un mujeriego, tu hogar destruido, tu esposa infeliz, tus hijos avergonzados por el padre que tenían. Pero un día Dios te encontró en el desierto de esta vida, desierto deshabitado. ¿Por qué deshabitado? Tus amigos te habían dejado todo, estabas perdido ahí clamando como un desesperado. Ahí te encontró Dios, en ese desierto horrible y solitario, y te atrajo hacia Él mismo. Te llamó de una manera, te llamó de otra manera, hasta que aceptaste ir. Y cuando fuiste a Él, ahora Él te va a instruir, te va a enseñar a volar con tus propias alas. ¿Por qué? Porque ahora ya no eres simple polluelo, ahora eres la niña de sus ojos. La iglesia es la niña de los ojos de Dios, querido. Ojalá que tú entendieras que la iglesia es la niña de los ojos de Dios. La sierva del Señor tiene una cita que me emociona. Dice, débil y defectuosa como la iglesia pueda ser, es la niña de los ojos de Dios. No te atrevas a tocarla. Pastor, ¿quiere decir que la iglesia es perfecta? ¿Cómo perfecta? Débil y defectuosa. La iglesia tiene errores. Y cuando digo la iglesia, estoy hablando de los pastores, estoy hablando de los administradores, estoy hablando de los ancianos, estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de la iglesia. Yo siempre digo, ¿sabes por qué esta iglesia no es perfecta? Porque yo estoy. Porque si yo no estuviera, sería perfecta. Porque te voy a hacer una pregunta. Imagina que en esta iglesia todos fueran como tú eres. Y solo tú sabes quién eres. En esta iglesia todos fueran como tú eres. Ahí sería perfecta, ¿sí o no? Pues querido, por eso es que la iglesia no es perfecta. Es débil y defectuosa. Entonces no te atrevas a entrar al internet y porque este internet ha creado una gran cantidad de gente irresponsable que se esconde en el anonimato y palo a la iglesia. Tú no sabes lo que estás haciendo, querido. Extiende tu mano hacia el computador, porque un día Dios va a extender su mano contra ti.
porque débil o defectuosa como la iglesia pueda ser, es la niña de los ojos de Dios. No te atrevas a tocarla. Y es porque en la iglesia Dios te llama, Él te llama, te encontró en el desierto, deshabitado, yermo horrible, solitario, te atrajo hacia Él mismo, a su pueblo, a su iglesia, hacia Él mismo. Pastor, ¿hacia Él mismo o a la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo. Cuando Él te atrae a sí mismo, te está atrayendo a su iglesia. Tú no puedes decir, amo a Cristo y no quiero saber nada con la iglesia. ¿Cómo amo a Cristo? Si amas a Cristo, si amas a la cabeza, amas al cuerpo. Él te atrae a sí mismo y te atrae a su iglesia. Y su iglesia es la niña de sus ojos. Y tienes que respetarla y cuidarla. Pero querido, dice el Señor de los ejércitos te protegerá. Protegerá a su iglesia, a Jerusalén, como protegen las aves a sus polluelos. Y el Señor Jesús hará 3 cosas contigo. Primero, te librará. Segundo, te preservará. Y tercero, te salvará. ¿Te librará de qué? Yo creo que a veces Dios tiene que librarnos primero de nosotros mismos, de querer tomar el trabajo y la salvación en nuestras propias manos. El Señor te librará de tus complejos, te librará de tus traumas, te librará del carácter horrible que está destruyendo tu vida, te librará de los vicios, de los hábitos. El cristianismo no combina con esclavitud. El cristianismo combina con libertad. Cuando el Señor Jesucristo comenzó prácticamente su ministerio en la tierra, en su primer sermón que predicó, lo predicó un sábado de mañana y lo predicó en la ciudad de Capernaum. Y se levantó y como todo grande predicador, porque es el maestro de los predicadores, lo primero que hizo fue abrir la Biblia. En ese tiempo no había Nuevo Testamento, había solo Antiguo Testamento. Y abrió al profeta Isaías y predicó. Eso está en Lucas capítulo 4, el 16 para adelante. Y el Señor predicó y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos. Libertad. No me digas que has aceptado a Jesucristo en tu vida si estás esclavo de preconceptos, si estás esclavo de tradiciones, si estás esclavo de vicios, de hábitos. Porque una de las primeras cosas que el Señor hace cuando llega a tu vida es que te va a librar. El Señor te librará. Pero no solo te libra, el Señor te preserva. ¿Qué cosa quiere decir preservar? Hacer que la libertad que recibiste cuando fuiste a Cristo no desaparezca. Que te mantengas libre, que te preserves libre. Y preservarse libre es caminar en los principios de Dios. Un camino de obediencia, un camino de sumisión, estudiando la Biblia todos los días, orando en todo tiempo, buscando una persona para Cristo. Estás caminando con Jesucristo, te está preservando. Esa es la manera como el Señor Jesús te preserva. Y finalmente, te salvará. Tú sabes que aquí están las 3 fases de la salvación. Has vivido una vida pecaminosa, no conocías a Jesús, no te preocupes, Él te perdona, Él te libra. Ahora ya estás libre, ahora te va a preservar, te va a ayudar a caminar en Cristo. La salvación viene de Él, Él te preservará. Y finalmente cuando Cristo venga, te librará de la naturaleza pecaminosa y el pecado no se levantará más, Él te salvará. ¿Ustedes alguna vez pensaron que este texto te hablaba de justificación por la fe? Ahí está la esencia de la justificación por la fe. El Señor te perdona, el Señor te transforma y el Señor finalmente te salva. Esa es obra de Dios. Yo te digo esta mañana, no importa quién seas, no importa cómo vivas, hay esperanza para ti. Dios puede hacer cosas maravillosas en tu vida, pero para que Dios las haga, algo tienes que hacer. Lean en voz alta conmigo.
Ustedes, ¿qué cosa? ¿Quiénes son los israelitas de hoy? Aquí está el pueblo de Dios. Ustedes, leen fuerte, ustedes, israelitas, vuélvanse a aquel contra quien tanto se han rebelado. Y ahora tú vas a decir, pero pastor, yo no me he rebelado contra Dios, yo estoy aquí en la iglesia. Es que el pueblo de Dios siempre pensó, yo no me he ido, yo no estoy lejos, yo estoy aquí todos los sábados cantando en la iglesia. Pero entonces mira lo que el Señor decía a su pueblo antes, en los tiempos antiguos: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Esto es interesantísimo, querido. Jesús habla a su iglesia, porque esto Dios no le está diciendo al que está perdido en el mundo, le está diciendo a su iglesia. Le dice, ven a mí. ¿Y qué responden los miembros de la iglesia? Señor, ¿por qué tenemos que volver si estamos aquí? ¿Por qué tenemos que volver si todos los sábados estamos en la iglesia? Esto es lo que hay que entender, querido. Tú puedes estar en la iglesia, pero lejos de Dios. La iglesia hoy es el lugar donde se encuentra mucha gente que está lejos de Dios. Y volver solo a la iglesia no es volver a Dios. Ese pueblo que decía, ¿por qué tenemos que volver? Hacían el sacrificio diario, la liturgia, todo en orden, punto y coma, todo perfecto. Y sin embargo Dios decía, están lejos de mí, vuelvan. Ahí el pueblo no entendía, pero Señor, ¿por qué tenemos que volver si estamos en la iglesia? Pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Tú quieres saber si estás en Cristo? Te voy a hacer unas preguntas ahora. ¿Tú estás en Cristo? Si estás en Cristo, estás debajo de las alas de Dios. Y si estás debajo de las alas de Dios, ¿qué eres? Su polluelo. Pero ¿cómo sabes si eres su polluelo? 3 cosas. ¿Estás estudiando la Biblia todos los días? Pastor, de vez en cuando. Entonces no eres polluelo. ¿Estás orando en todo tiempo? Trato. Pues entonces no eres polluelo. ¿Has traído ya una persona para Cristo? Todavía no. Entonces, ¿qué polluelo eres? Entonces no estás en Cristo. Estás en la iglesia, pero no estás en Cristo. Por eso Dios dice, vuelve, regresa, ven a mí. Oh, querido, cuando Cristo venga, muchos se perderán y no van a entender por qué se pierden. ¿Por qué digo no van a entender por qué se pierden? Porque le van a preguntar al Señor, pero Señor, ¿por qué nos estamos quedando si hemos profetizado en tu nombre, si hemos hecho milagros en tu nombre, si hemos expulsado demonios? Y Él les dirá, ¿qué cosa? No os conozco. ¿Cómo? ¿El águila no conoce a sus polluelos? Es que ellos nunca fueron polluelos. Fueron miembros de iglesia, pero no fueron polluelos. No te conformes con ser miembro de iglesia. Sé un discípulo, un polluelo. Y polluelo, discípulo, es aquel que camina con Dios. Y el que camina con Dios es el que hace las 3 cosas. Por eso Dios dice, vuelve. Te voy a proteger, no tengas miedo. No hay nada que yo no pueda hacer en tu vida. Escucha bien. Has venido lleno de problemas, vuelve con esperanza. No hay nada que yo no pueda hacer en tu vida, pero tienes que ser mi polluelo. Tienes que venir a mí, tienes que entregarte, tienes que rendirte. Yo me emociono porque en este pueblo, en este mundo, hay iglesias lindas, hay iglesias de amor. Les voy a contar la historia de King. King no es la mujer que tú puedes decir así. Era una pecadora, miserable, estaba destruida. No. King era una buena mujer, pero su corazón estaba vacío. Y ella buscaba a Dios.
Porque hoy día los psicólogos le llaman a eso el vacío existencial. Tú sientes un vacío y no sabes por qué sientes. Yo sí sé. Ese es el vacío de Dios. El ser humano salió de las manos de Dios, nunca será completo mientras no te devuelvas a Dios. ¿Y quién buscaba a Dios? Leía la Biblia, iba a una iglesia, iba a la otra iglesia, buscando a Dios. Hasta que un día, por causa del trabajo, un pastor llegó a su oficina, comenzaron a hablar, él se identificó como pastor. Cuando ella supo que él era un pastor, le dijo: ayúdeme, quiero conocer a Dios mejor. El pastor le dice: ven a la iglesia. Y la llevó a una iglesia hispana, porque ella es americana, ella no habla español, pero el pastor la llevó a su iglesia, una iglesia hispana. Pero esa iglesia hispana la recibió con tanto amor, la recibió con tanto cariño, la amó. Y entonces ella llegó a una conclusión: este es el pueblo de Dios. Aquí me siento amada, como si Dios me amara. ¿Tú sabes la responsabilidad que tienes? Dios se manifiesta a través de ti, a través de tus actitudes. Ella encontró tanto cariño, tanto amor. Todos los sábados está en la iglesia sin entender. Tienen que traducirle. Esta mañana, ¿quién está aquí y le están traduciendo el sermón? Porque esta mañana, ¿quién quiere bautizarse? Quiere decirle al Señor: Señor, quiero ser tu polluela. Quiero estar debajo de tus alas. Quiero aprender a volar. Y ahí está entrando King al tanque del bautismo. Y el pastor, su pastor, que un día la encontró. Ahora yo pregunto, ¿dónde está? ¿Podrían pararse los hermanos que son miembros de la iglesia King? Esa es la iglesia que la amó. Ella no fue traída a la iglesia por la doctrina. Yo no quiero decir que la doctrina no tenga lugar en la vida del cristiano. Claro que la tiene. Cuando dice: te traje para instruirte, ¿instruirte con qué? Con la doctrina. Pero ella no fue traída por la doctrina. A ella no tuvieron que convencerla de quién es la bestia del Apocalipsis, que esto, no, nada. Ella fue traída por el amor. Pero ahora está estudiando la doctrina y está aceptando la doctrina. Pero fue conquistada por el amor de una iglesia transformada por Dios. Por favor, tradúcelo. King, hoy es un día especial para tu vida. Tú eres una hija amada de Dios. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios tenía un plan para ti. Dios te estaba esperando. Esta mañana tú le entregas la vida a Jesús para siempre. Vas a ser su polluela. Vas a caminar con Él y Él te va a enseñar a volar. Entonces, para que Dios perdone tus pecados y para que seas una nueva criatura en Cristo, tu pastor, como ministro del Evangelio, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué cosa linda, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pastor, ven aquí. Ustedes ven el brazo del pastor. Si alguien lo juzgara por eso, él no sería el ministro poderoso que es. Un día tendremos que dejar de ver lo que nuestros ojos ven y ver cómo Dios ve a los seres humanos. Sigue siendo un ministro poderoso para Dios. Dios te bendiga.
Hoy es el día de Buena Nueva. Estás herido. La vida te ha golpeado. Estás sangrando. Tu esposo te ha dicho algo feo que no logras olvidar. Te sientes derrotado en la vida. A veces te preguntas para qué viniste a este mundo. A veces sientes ganas de morir. Eres un polluelo de Dios. Dios te ama. El otro día un hombre me dice: pastor, usted dice que Dios me ama porque no sabe quién soy. No, yo no sé quién eres tú, pero yo sé quién es Jesús. Y Él te ama. Y esta mañana te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque un día ustedes ya se levantaron y ya vinieron a Jesús. Aunque tú esta mañana también puedes decirle en tu corazón al Señor: Señor, yo quiero ir a ti. Pero esta invitación es específica para aquellos que todavía no han pasado por la experiencia que Kim pasó esta mañana de nacer a una nueva vida por la experiencia del bautismo. Si tú estás estudiando la palabra de Dios, si tú estás conociendo a Jesús, si tú quieres ser un polluelo del Señor para aprender a volar, si tú quieres ser, como dice el texto bíblico aquí, quieres ser librado por Él, preservado por Él y finalmente salvado por Él. Número de personas tenemos. Vengan, por favor, acérquense más. Quiero tenerlos aquí cerca de mí. Quiero hacer una oración especial por ustedes. Queridos, ustedes son preciosos para Dios. ¿Cómo ustedes son preciosos para Dios? De repente la vida te golpeó y te golpeó fuerte. Porque la vida es dura, ¿sabes? Peregrinamos en el desierto de esta vida. Y cómo a veces los golpes de esta vida duelen tanto que hasta te olvidas de Dios. Pero qué bueno que estás aquí. Qué bueno que le dices a Jesús: Señor, estoy aquí. Quiero amarte, quiero servirte. Yo voy a hacer una oración especial por ti. Miren, están entrando. ¿Van a cantar? Qué bonito. Van a cantar para ustedes. Yo quiero verlos en el reino de los cielos un día, queridos. Y si ustedes llegan al reino de los cielos, no va a ser porque son buenos, van a ser porque Jesús es bueno, porque Él los ama. El otro día alguien me dice: pastor, usted se va ahora, y si yo me caigo de nuevo, pues te levantas, hijo. Y se vuelvo a caer, pues vuelves a levantarte. El Señor te va a ayudar a volar, no solo en la vida profesional, te va a ayudar a volar en la vida espiritual también. Él te va a librar, Él te va a preservar y Él te va a salvar. Voy a orar por ti. Oh Padre querido, gracias, Señor, gracias, gracias. En este momento allá en el cielo, Señor, ángeles deben estar cantando glorias a tu nombre. En las cavernas más oscuras de la tierra, las fuerzas del mal deben estar muriendo de rabia. Porque estos amigos, estas personas fueron arrancadas del poder de las tinieblas y traídas a tu luz maravillosa. Ahora están debajo de tus alas, son tus polluelos, Señor, cuídalos, enséñales a volar, y cuando Cristo venga, que estén firmes para ir con Jesús para siempre. Cuídalos en esta tierra, Señor, guárdalos en tu amor, en el nombre de Jesucristo.